¿Qué fuerza permite al jaguar plantarse frente a un caimán blindado y frente a una anaconda gigantesca gigantes? Sin embargo, detrás de esas cacerías sangrientas, una amenaza mayor avanza en silencio. La contaminación y la reducción imparable del territorio salvaje. Cada paso sobre esta tierra ancestral lanza un gruñido en forma de pregunta: ¿quién será el último en sobrevivir? Venezuela salvaje, un campo de batalla de supervivencia implacable. Cuando los primeros rayos de sol desgarran la espesa capa de nubes, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta comienza a revelarse. En el sur del país, la selva amazónica se extiende hasta el horizonte. Árboles ancestrales se entrelazan formando una bóveda verde oscura, atrapando la humedad, el calor y un ritmo de vida forjado durante millones de años. Ríos colosales serpentean a través del bosque, llevando sedimentos y vida a innumerables especies. Cada meandro es un reino propio, donde depredadores y presas permanecen atados a un equilibrio frágil. Hacia el oeste, la cordillera de los Andes se eleva imponente, envuelta en una neblina helada. Al este, las llanuras infinitas de los llanos se abren sin fin, donde la temporada de lluvias y la estación seca alternan dictando el destino de todas las formas de vida. Venezuela es un punto de encuentro de reinos ecológicos, un lugar donde la naturaleza exhibe su poder absoluto. En el corazón de la densa cuenca del río Orinoco, sombras se desplazan en silencio. El jaguar, el mayor de los grandes felinos de América, reina sobre vastas tierras inundables. Cada uno de sus pasos apenas deja rastro sonoro. Su pelaje dorado anaranjado, marcado por rosetas negras características, es un camuflaje perfecto que le permite fundirse con la oscuridad de los bosques ribereños y las praderas densas. En la región del Orinoco, el jaguar no domina solo la tierra. Es un nadador experto, capaz de cruzar ríos con frecuencia para cazar justo en sus orillas. No persigue a larga distancia. Prefiere la emboscada y el ataque inesperado. Posee la mordida más poderosa entre los grandes felinos, capaz de perforar el cráneo de su presa, una estrategia rara y letal. Gracias a su fuerza abrumadora, puede cazar caimanes y enfrentarse incluso a la anaconda. Allí donde el agua y la tierra se encuentran, a orillas del Orinoco, una manada de capibaras inclina la cabeza para pastar junto al río. La superficie del agua permanece en calma. No hay advertencia alguna.
Aquí, la seguridad nunca ha existido. Desde la hierba espesa y la sombra profunda del bosque, el jaguar ya ha elegido a su objetivo. En apenas un instante, la tierra se estremece con violencia. La caza ha terminado y el silencio regresa a las aguas del río Orinoco. Para el jaguar, cada cacería exitosa no es más que un medio para sostener la vida. Pero para toda la cuenca del Orinoco, su papel es mucho mayor. Como depredador ápice, el jaguar regula las poblaciones de sus presas y protege el frágil equilibrio de todo el ecosistema. En la frontera donde el agua y la tierra se encuentran, continúa reinando en silencio. Sin rugidos, sin exhibiciones. Apoyándose únicamente en su camuflaje perfecto y en un ataque letal. El sol asciende. La luz se filtra entre los grandes ríos y los humedales que bordean sus orillas. Pero en este escenario que parece tranquilo, otro sistema está en marcha. Un sistema donde la supervivencia no depende de la fuerza individual, sino del espíritu colectivo. En las aguas turbias cargadas de sedimentos, una manada de nutrias se desliza por los canales como flechas vivientes. La nutria gigante, que alcanza cerca de 2 metros de longitud, posee un cuerpo estilizado y un espeso pelaje marrón oscuro que repele el agua. Es la especie de nutria más grande del planeta. A diferencia de muchos otros depredadores. En el Orinoco las nutrias gigantes no vagan en soledad. Forman grupos familiares, normalmente compuestos por una pareja reproductora y varias generaciones de descendientes. Juntas, defienden tramos de río ricos en alimento. Cazan a plena luz del día. El grupo funciona como un solo organismo. Se sumergen, se lanzan con velocidad. Y empujan a los bancos de peces hacia aguas poco profundas. Con dientes afilados y reflejos precisos, la presa se reparte entre todos los miembros. En el Orinoco, compartir no es una opción. Es una regla para sobrevivir.
Pero este río no pertenece solo a ellas. Desde el agua turbia, sombra oscura emerge sin hacer ruido, el caimán. Avanza lentamente, como un submarino viviente, hacia el territorio de la familia de nutrias. Mandíbulas poderosas, piel cubierta por una armadura gruesa, es una amenaza seria, sobre todo para las crías vulnerables. Pero las nutrias gigantes no retroceden. Toda la familia se agrupa de inmediato, y sus chillidos agudos resuenan sobre la superficie del río. El agua estalla. Frente a esa furia colectiva y a una coordinación precisa, el caimán, por más peligroso que sea, se ve obligado a retirarse. El río Orinoco vuelve a pertenecer a las nutrias gigantes. Bajo las aguas llenas de acecho de Venezuela, las nutrias gigantes no sobreviven gracias a colmillos o garras, sino gracias a la fuerza de la familia. El vínculo que les permite mantenerse firmes en un Orinoco implacable. Al dejar atrás el territorio de las nutrias, el Orinoco revela en silencio a otras criaturas que han evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos de agua dulce más duros de Sudamérica. Bajo la superficie oscura, aparecen siluetas rosadas, los delfines de río, también conocidos como delfines rosados. A diferencia de sus parientes oceánicos, poseen un cuello flexible, un hocico largo y esbelto, y una ecolocalización extremadamente sensible, que les permite desplazarse por el laberinto de canales y bosques inundados. Pero no todo en estas aguas es apacible. Otra amenaza permanece al acecho, la piraña. Famosas por su ferocidad, no atacan constantemente. Pero cuando llega la estación seca y el alimento escasea, los bancos de pirañas pueden convertirse en depredadores temibles. Con dientes afilados como cuchillas, no solo inspiran miedo, sino que actúan como los limpiadores silenciosos del río, eliminando peces débiles y restos orgánicos, ayudando al Orinoco a reducir la carga de contaminación biológica. Cuando el río deja atrás las ramas donde los delfines rosados emergen para respirar en calma, la cuenca comienza a aquietarse al ritmo del sol que desciende hacia el horizonte. Pero esa tranquilidad es solo una capa frágil. Profundo de los pantanos oscuros y los canales densos, un depredador ancestral aguarda. La anaconda verde yace inmóvil bajo el agua turbia. Es una de las serpientes más grandes y pesadas del planeta, capaz de alcanzar hasta 9 metros de longitud y superar los 200 kilogramos. Su cuerpo es colosal, pero aterradoramente ágil en el agua. Con los ojos y las fosas nasales situados en la parte superior de la cabeza, puede observar y respirar mientras permanece casi por completo sumergida en el barro y la vegetación. La anaconda no posee veneno. Depende de la fuerza bruta. Constriñe a su presa hasta asfixiarla. En la orilla del pantano,
una capibara inclina la cabeza para beber. La superficie del agua está completamente quieta. Ni una sola ondulación. Pero debajo, algo espera el instante perfecto. La superficie del agua estalla. La anaconda comienza a engullir a su presa. Con la llegada de la temporada de lluvias, el nivel del Orinoco se eleva y la anaconda entra en su periodo reproductivo. Varios machos siguen el rastro de feromonas de una hembra y se enroscan unos con otros formando una enorme bola de apareamiento que puede prolongarse durante semanas. En esta competencia silenciosa, solo un macho logra transmitir sus genes. En los pantanos del Orinoco, la anaconda no necesita velocidad ni demostraciones de fuerza. Su ventaja reside en la capacidad de desaparecer. Fundirse con el lodo, la vegetación y la oscuridad. Y actuar según las leyes de caza más antiguas de la naturaleza. Pero el Orinoco de hoy ya no es únicamente el dominio de depredadores ancestrales. Bajo el barro y la selva densa se extiende el cinturón petrolero del Orinoco, considerado una de las mayores reservas de crudo pesado del mundo, con más de 250.000 millones de barriles potencialmente explotables. Para alcanzar este inmenso tesoro, las corporaciones petroleras han tendido miles de kilómetros de oleoductos, plataformas y carreteras, arrasando y fragmentando sin piedad vastas extensiones de selva primaria y sabana. El resultado, hábitats destruidos, sistemas de agua dulce contaminados con petróleo y metales tóxicos. Y una drástica reducción de las poblaciones de peces. El delfín rosado del Orinoco ha perdido más de la mitad de su población en solo unas pocas décadas. El cocodrilo del Orinoco, antiguo soberano del río, cuenta hoy con menos de 500 individuos en estado salvaje. Especies que evolucionaron durante millones de años al ritmo del río, se enfrentan ahora a una amenaza para la cual la evolución no estaba preparada. En el Orinoco, la lucha por la supervivencia ya no se limita a depredadores y presas. Es un enfrentamiento entre un ecosistema primigenio y la presión de la industria moderna, donde un solo cambio puede dejar una cicatriz irreversible. En el río y en toda la vida que depende de él. África, donde la vida y la muerte están a un paso. Serpientes, los fantasmas que acechan la vasta selva. Pero cuando el equilibrio entre la vida y la muerte se invierte, ¿será la muerte la vencedora de la presa?
Serpientes africanas. La batalla por la supervivencia. África. La tierra donde la vida y la muerte siempre van de la mano. Bajo el sol abrasador, los interminables campos dorados parecen pacíficos. Pero en realidad son campos de batalla para la supervivencia. En ese mundo, las serpientes son fantasmas que siembran miedo y conllevan una sentencia de muerte repentina. Desde el Sáhara en el norte hasta el Kalahari en el sur. Desde la sabana que se extiende en el este hasta la oscura selva en el oeste. Por todas partes hay rastros del asesino silencioso. Son expertas en esconderse, desapareciendo bajo la arena caliente, en las ramas de los árboles o al borde del agua. Pero incluso a quienes siembran la muerte les resulta difícil escapar del ciclo de la vida y la muerte en África. En el corazón del norte de África, el Sahara, se extiende como un gigantesco océano de arena, engullendo casi la mitad del continente. Durante el día, el suelo se convierte en un horno gigantesco, y por la noche hace un frío glacial. Vientos furiosos levantan imponentes columnas de polvo amarillo, y la lluvia es tan escasa que se convierte en leyenda. En medio de ese calor abrasador, aparece una pequeña figura. Sus largas orejas, erguidas como radiadores naturales, captan cada ráfaga de viento. Es el zorro Fennec, el depredador más pequeño de la familia de los cánidos. Con solo el tamaño de un gato doméstico, el Fennec es un maestro de la supervivencia. Sus orejas de 15 centímetros no solo le ayudan a disipar el calor, sino que también le permiten oír cada pequeño sonido bajo la arena. Su pelaje amarillo pálido lo integra en el desierto, el camuflaje perfecto. Mientras la mayoría de las criaturas se esconden del sol, el Fennec comienza su caza. Sus pasos son ligeros como un planeo, casi sin dejar rastro. Cada pausa, cada inclinación de la oreja, estaba calculada. Estaba siguiendo un rastro. Quizás una langosta, quizás un pequeño roedor. Pero entonces, un ligero movimiento se adelantó. Un cuerpo largo y sinuoso, con escamas que brillaban al sol como cuchillas. Víbora cornuda del desierto, la maestra de las emboscadas del Sahara. Dos depredadores, uno pequeño pero ágil, el otro silencioso y letal.
se encontraron repentinamente en el abrasador mediodía sahariano. G.E. Pencio, el zorro Fennec cargó. Bajo la abrasadora luz del sol, el Fennec finalmente lo dominó. Se deslizó dentro de un arbusto espinoso seco y desnudo, excavando rápidamente en la arena con sus garras, y luego arrastrando a su presa a un pequeño agujero. Allí, el zorro Fennec convirtió al silencioso depredador en su propia presa. En un breve instante, la agilidad había vencido a la muerte. El duro desierto nunca ha sido benévolo con nadie. Hoy, el zorro Fennec sobrevivió, y el maestro de las emboscadas del Sahara se convirtió en presa. En este lugar de arena abrasadora y noches frías, la vida se basa en el instinto, y un momento de descuido puede ser fatal. Pero el desierto es solo un pequeño rincón. Entre los campos y arbustos de la sabana del sudeste de África, acecha una serpiente que acecha de forma aún más aterradora. La mamba negra. Miden entre 2, 5 y 3 metros de largo. Y los ejemplares grandes superan los 4 metros, son los más largos de África y también los cazadores más rápidos. El nombre negra no proviene de la piel, sino de su profunda cavidad bucal, una alarma aterradora cada vez que abre la boca. Su cuerpo flexible, como un látigo de acero, le permite deslizarse a casi 20 kilómetros por hora, una velocidad casi absurda para un reptil. Pero lo que las convierte en una pesadilla en la sabana es su veneno neurotóxico. Una sola mordedura puede matar de 10 a 15 adultos. El veneno ataca el sistema nervioso, provocando parálisis, pérdida del control muscular y asfixia rápida en la víctima. En 20 minutos, la vida se acaba sin el suero. La mamba negra no se limita a esperar, sino que caza activamente. Un picotazo rápido y luego se retira, dejando que el veneno haga su trabajo.
En medio de una espesura, un grupo de ardillas terrestres buscaba semillas, piando y llamándose entre sí, como si ignoraran el peligro acechante. Pero entonces, una del grupo se detuvo, con sus ojos redondos fijos en la hierba amarilla que se mecía suavemente. Justo debajo, un cuerpo largo y oscuro se apretaba contra el suelo, observando fríamente cada pequeño movimiento. El espacio se tensó. Solo se oía el latido de un corazón palpitante. En un instante, todo el grupo saltó y huyó. La mamba negra salió arrastrándose de la hierba, corriendo hacia su presa. El grupo de ardillas logró trepar por el tronco del árbol, pero una cría de patas lentas se quedó atrás. Las ardillas restantes temblaban en lo alto, gritando repetidamente, como si apremiaran a sus compañeras. Pero todas estaban indefensas. Solo se oyeron unos breves sonidos, y luego silencio. Al retirarse, sus ojos eran fríos y brillantes, bajo la intensa luz del sol. Tras ellos, solo un silencio lúgubre, evidencia de las inflexibles leyes de supervivencia en la sabana. Aunque no es numerosa, la mamba negra sigue siendo una pieza esencial. Controla roedores y aves pequeñas, impidiendo que se derrumbe el equilibrio natural. Sin embargo, en la naturaleza, incluso el refugio más aterrador de la sabana tiene sus enemigos naturales. Una criatura pequeña y ágil, con una temeridad increíble, que se atreve a enfrentarse a la muerte. Esa es la mangosta. A simple vista, mide solo medio metro de largo, pesa unos pocos kilos. Su pelaje seco, de color marrón grisáceo. Se funde con el color del suelo de la sabana, pero bajo esa apariencia ordinaria se esconde una guerrera con un fuerte instinto de supervivencia. Las mangostas viven en manadas, unidas como una familia. Comparten tareas. Una caza, otra vigila, otra cuida de las crías. El sistema de alerta sonora es tan diverso que, con un solo llamado, toda la bandada sabe si se enfrenta a un ave rapaz, un carnívoro o una serpiente venenosa.
Es esta cohesión la que les ayuda a sobrevivir ante innumerables peligros. Una dieta variada, desde insectos, escorpiones, arañas venenosas, huevos de aves, pequeños roedores, e incluso serpientes. Sus dientes afilados y sus reflejos fulminantes las hacen formidables. Sin embargo, lo que convierte a la mangosta en una leyenda son sus encuentros a vida o muerte, con las serpientes más venenosas y temibles de África. En un montículo de tierra seca y agrietada, el aire se volvió repentinamente pesado. En el calor sofocante, una larga sombra se arrastró, con el cuello ancho y la cabeza erguida. La cobra, Ciceo, su aliento venenoso, su rocío de líquido brumoso, su veneno brillando al sol, como miles de cuchillos. Frente a ella, la mangosta agachó el cuerpo. No huyó, cada paso era calculado, con la mirada fija en la parca que tenía delante. El espacio se congeló. Solo se oía el viento seco silbando entre las grietas del suelo. Gige Penchi, la serpiente se abalanzó. En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña criatura había vencido a la muerte, demostrando que el coraje a veces puede cambiar el destino. En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña criatura había vencido a la muerte, demostrando que el coraje a veces puede cambiar el destino. Pero la sabana no solo está habitada por criaturas pequeñas y valientes como la mangosta, hay otra criatura, feroz y testaruda, hasta el punto de que incluso las serpientes más venenosas deben tener cuidado. Ese es el tejón de miel. La vida de un tejón de miel es una serie de días de desafío. Durante el día, caminan penosamente por la sabana, cavando hoyos en el suelo, removiendo rocas pesadas en busca de larvas, escorpiones o abejas. Cada paso es una cacería temeraria. El enjambre de abejas puede lanzarse al ataque, pero su denso pelaje y su terquedad aún lo llevan a destruir descaradamente el nido para robar miel, el alimento favorito asociado con su nombre.
Cuando no están cazando, los tejones de miel cavan hoyos en la tierra para descansar. En tan solo unos minutos, sus afiladas garras pueden convertir la tierra dura en un refugio seguro. En este agujero improvisado, ¿pueden descansar o criar a sus crías? Los tejones de miel no viven en grandes manadas, suelen ser solitarios o en parejas. Esta soledad los hace aún más feroces. Cualquiera, desde hienas y chacales hasta leones jóvenes, si se atreven a acercarse, pueden ser atacados sin dudarlo. Su cuerpo es apenas un poco más grande que el de una mangosta, pero su denso pelaje gris negruzco es como una armadura que les da un aspecto robusto y difícil de dominar. La piel gruesa y suelta les permite girar la cabeza para morder incluso cuando están fuertemente apretados. Su sensible olfato, sus reflejos extremadamente rápidos, junto con sus dientes y garras tan afilados como cuchillos, han convertido al tejón de miel en una obsesión persistente de la sabana. Al mediodía, en la sabana, una serpiente emergió de la hierba, con su largo cuerpo enroscado como un látigo, el cuello erguido y las fauces abiertas de par en par, revelando una boca completamente negra. Las dos miradas se cruzaron y comenzó la pelea. Unos minutos después, la serpiente permaneció inmóvil. El tejón de miel, aunque un poco tembloroso por el veneno, seguía disfrutando de su comida especial. Cuando estuvo saciado, cayó en un sueño profundo, a pesar de que el veneno aún circulaba por sus venas. Apenas unas horas después, despertó, recuperándose como si nada hubiera pasado. Ese es el instinto único del tejón de miel. Una resistencia y una agresividad extraordinarias, hasta el punto de que incluso la parca debe ser cautelosa. La rueda de la supervivencia en África nunca deja de girar. El ganador de hoy puede convertirse en presa mañana. Si la serpiente venenosa siembra la muerte con velocidad y veneno,
Hay otra que siembra un silencio sofocante con la fuerza de un abrazo fuerte, del que no se puede escapar. Esa es la pitón africana. La serpiente más grande del continente. Suele medir entre 4 y 5 metros de largo, los ejemplares gigantes superan los 6 metros. Sus cuerpos musculosos, con escamas marrones con bordes gris amarillentos, la hacen desaparecer entre la hierba y el barro. A diferencia de la pesada y verde pitón amazónica submarina, la pitón africana es esbelta, ágil y eficaz cazando tanto en tierra como en agua. Se adapta a cualquier entorno, desde la sabana seca hasta la selva oscura y húmeda, pasando por las zonas inundadas. Su estrategia de caza combina paciencia y explosividad. Puede permanecer inmóvil durante horas, esperando a que su presa se acerque. Un antílope se acerca a la orilla, moviendo las orejas al escuchar el viento. Baja la cabeza para beber, sin percatarse de que justo debajo del agua quieta hay una sombra larga e inmóvil. La pitón africana se acerca, con todos los músculos tensos como un resorte comprimido. Sus fríos ojos amarillos siguen cada movimiento. El aire se congela, dejando solo el latido acelerado de la presa. De repente, el agua se rompe. Los forcejeos de pánico se desvanecen rápidamente, para luego desvanecerse. A diferencia de las serpientes venenosas que abaten a su presa en un abrir y cerrar de ojos, la pitón africana se basa en su fuerza bruta. Una vez que la víctima está inmóvil, traga lentamente con sus mandíbulas increíblemente elásticas. La cabeza del antílope desaparece en la garganta y, gradualmente, traga todo el cuerpo. Una sola comida puede alimentarlas durante semanas, incluso meses. Su menú es extremadamente diverso, desde grandes aves, liebres y monos, hasta ímpalas, cabras montesas jóvenes e incluso crías de cocodrilo. Se conoce a las pitones africanas como un fantasma que propaga la muerte. Sin embargo, su mismo cuerpo, cuando llega la época de reproducción, se convierte en un suave escudo para la nueva vida.
En la oscura cueva, la pitón hembra se envuelve silenciosamente alrededor del nido de huevos de color blanco, marfil, calentándolos y protegiéndolos pacientemente. Luego, cuando la frágil cáscara se rompe, las cabezas jóvenes emergen una a una. Comenzando un nuevo viaje. En el ecosistema africano, las pitones africanas son los depredadores más destacados. Controlan la cantidad de roedores, monos y crías, impidiendo que la naturaleza se tambalee. Con su enorme tamaño, fuerza abrumadora y paciencia letal, son las sombras silenciosas que siembran el miedo en cada arbusto y río. En toda África, las serpientes son a la vez la parca de la muerte y el vínculo que mantiene la vida en equilibrio. Cada encuentro, gane o pierda, es un recordatorio de que en la naturaleza, la supervivencia es para los que se adaptan. Deja un comentario. ¿Qué serpientes africanas te han impresionado más? ¿Y de cuáles te gustaría que te habláramos próximamente? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia de supervivencia.